Lo puse en la casa de la Rocío. En la casa de la Rocío, en la cinta de la Rocío, y ahí quedó. Tengo una invitación de la División Cartera. Como ustedes saben, todos los años hay que hacer una actividad con la pastoral. ¿Ya? Más o menos de aquí a 3 semanas se va a hacer una actividad con los niños del comedor, por el nombre, dice que ustedes ya han participado, no sé con qué docente, la doctora Canea, no sé si fue su docente. No. ¿Qué? Ah, ya. Bueno, cuando hicieron la actividad y ahora la universidad quiere retribuir a los comedores. Entonces, lo que necesitan es que nosotros podamos aportar con material escolar, hojas BO, lápices, lapiceras, borradores, cargadores, cuadernos, cuadernillos, lo que ustedes tengan en casa. ¿Ya? Hoy yo tengo reunión con la doctora Rodríguez, con el doctor Zamora, y bueno, quiero saber si ustedes están de acuerdo en hacer esta actividad, y así nosotros ya cumpliríamos con esta actividad con la pastoral, que es obligatoria. ¿Están de acuerdo para que yo hable esta tarde con la doctora? Sí. Levanten la mano. ¿Quiénes Los que están de acuerdo de hacer la actividad de una vez. Mayoría. ¿Está bien? Entonces yo esta tarde voy a hablar y el día martes les voy a comunicar, ¿no?, que vamos, todo lo que se tiene que hacer. ¿Ya? Bueno, entonces hemos ido avanzando y ya vimos lo que son los potenciales de acción ya de la fibra muscular estriada esquelética y de la fibra muscular cardíaca. Como vimos, el potencial de acción de la fibra muscular estriada esquelética es muy diferente al potencial de acción de la cardíaca. Como vemos, tiene un potencial de reposo de menos 90. Se produce la despolarización, o sea, se comienza a ser más positivo. Y cuando se produce la despolarización, ¿qué ingresa dentro del cerebro? Sodio. ¿Cómo se hace el interior del cerebro? Más negativa. ¿Negativo? Más negativa. ¿Se hace más negativo? No, si ingresa se vuelve más ¿Qué positivo. dice aquí? Sí, creo que sí. Sí, si ingresa se Se vuelve hace más más positivo. positivo, porque el interior es negativo. Entonces, como ves aquí, No, pero ya solo me puso y creer. se va haciendo más positivo. No diré Entonces, nada. como dijimos, aquí hay potencial de umbral. ¿Cuánto era el potencial de umbral? 65. Menos 65 milivoltios. Entonces, aquí comienza a ingresar el sodio, primeramente de manera lenta, pero cuando llega a ese potencial de umbral de menos 65, sobrepasa y comienza a ingresar más rápidamente el sodio hasta llegar a su potencial máximo, que es de más o menos más 35, más 40 milivoltios. Llega a más 40 milivoltios y se cierran los canales de sodio y comienza la repolarización. Esta repolarización, ¿por qué se caracteriza? ¿Pero? Sale el potasio. Entonces aquí comienza a salir el potasio y se produce la repolarización. Y también aquí se va a actuar la bomba de sodio y potasio, porque el potasio tiene que volver a entrar y el sodio tiene que volver a salir. E igualmente, aquí, este sodio que ha vuelto a ingresar, vuelve a salir por los canales de fuga. Entonces,
Por eso el potasio sale por los canales de fuga. ¿Ya? Entonces, gracias a esto se llega nuevamente al potencial de reposo de menos 90. Entonces, esto cuando nos referimos al potencial de la fibra muscular estriada esquelética. Igualmente vimos el potencial de espiga, que es muy rápido, ¿ya? Más o menos 0.4 milésimas de segundo. Entonces, igualmente tiene una despolarización y una repolarización, y sobre todo se da en las fibras nerviosas pequeñas. Y aquí tenemos el potencial de acción en meseta de la fibra muscular cardíaca. Como vemos, igualmente existe una línea ascendente que es la despolarización y una línea descendente que es la repolarización. Ascendente despolarización, descendente repolarización, pero se caracteriza porque hay una línea horizontal que es la meseta. ¿Ya? Entonces, esta meseta, aquí sigue saliendo el sodio. Y por esta meseta nosotros sabemos que la contracción muscular cardíaca es más duradera que la contracción del músculo estriado esquelético. Entonces, como vemos, tiene su potencial de umbral, que es de menos 90, potencial de reposo de menos 90, comienza a ascender, sale el sodio, ingresa el sodio dentro de la célula, se comienza a ser más positivo, igualmente tiene un potencial de umbral. El potencial de umbral de la fibra cardíaca es de menos 60. Entonces, pasa este menos 60 y comienza a ingresar más rápido el sodio. Ingresa y llega hasta su potencial máximo. ¿De cuánto era? 55. Hasta más 60. 60. De 0 hasta más 60, sí. 60. Hasta más 60. Puede ser un poco menos. Entonces, el potencial máximo que llega la fibra cardíaca es de más 60 y ahí se produce su meseta. Y aquí están actuando los canales lentos de sodio y calcio. Una vez se cierran estos y comienza la repolarización, donde se produce la salida del potasio. Y luego, también aquí se va a producir la bomba de sodio y potasio, donde 2 potasios entran, 3 sodios salen. Y este potasio que ha ingresado también tiene que volver a salir por los canales de fuga. Y de esta manera llega otra vez al potencial de reposo de menos 90. Entonces todo está resumido aquí. Tenemos la fase 0, que es la despolarización, que va de menos 90 a 0. La fase 1, que es de 0 a 60, la más 60, que es la espiga. La fase 2, que es la meseta, donde actúan los canales lentos de sodio y calcio. La fase 3, que es la repolarización. Y la fase 4, donde actúa la bomba de sodio y potasio, que va de 0 a menos 90. Entonces, de 0 a más, en la fase 0 más 1, o sea, de menos 90 a más 60, actúan los canales rápidos de sodio y calcio. En la meseta, que es la fase 2, actúan los canales lentos de sodio y calcio. La fase 3, que es la repolarización, se produce la salida del potasio. Y la fase 4, actúa la bomba de sodio y potasio. Entonces, todo esto es el resumen de cómo se produce la despolarización de la fibra cardíaca y la repolarización. Ahora,
ritmicidad de los tejidos excitables, hablamos del nódulo sinusal. Como sabemos, tiene un potencial de reposo de menos 55 milivoltios. ¿Ya? Entonces, aquí, en este, como vemos, cuando comienza a ceder de menos 55 a más 40, a menos 40, ¿no? Actúan los canales de sodio. Llega a menos 40 y ese es su potencial de umbral. Entonces, comienza la despolarización. Y aquí, en esta línea que vemos aquí, ascendente, actúan los canales lentos de sodio y calcio. Llega hasta su potencial máximo, que más o menos es más 20, y comienza la repolarización. ¿Ya? Entonces, aquí comienza la salida del potasio. ¿Qué característica tiene aquí? Que comienza a descender, más 20, más 10, 0, llega a menos 40, llega a menos 55 y llega a menos 60. O sea, se hace más negativo que el potencial de reposo. ¿Y ahí qué se llama esto? Hiperpolarización. ¿Ya? Porque sigue saliendo el potasio. Una vez que llega más o menos menos 60, entonces se cierran los canales de potasio y nuevamente se abren los canales de sodio. ¿Ya? Y nuevamente comienza a ascender hasta llegar a menos 40, que es su potencial de umbral, para que luego se abran los canales lentos de sodio y calcio. ¿Ya? Entonces, gracias a estos canales de sodio y calcio, es que es un tejido rítmico que da una frecuencia entre 60 a 100 latidos por minuto. Y como dijimos, el nódulo sinusal, se pueden producir taquicardias, hay un aumento de la frecuencia cardíaca, y aquí, como dijimos, esta línea va a estar más verticalizada. En cambio, si hubiera una bradicardia, donde la frecuencia cardíaca es más lenta, esta línea va a estar más horizontalizada o hinchada, si usted quiere decirlo así. Bueno, ¿hay alguna duda sobre esta parte de los potenciales de acción tanto de la fibra muscular esquelética como de la fibra cardíaca? Porque esto es lo que va a entrar al examen práctico. ¿Cómo es el examen práctico? Ah, no. El examen práctico lo toma el doctor Zamora. ¿Cómo es? Eso vamos a hablar esta tarde con el doctor Zamora. Porque yo los exámenes prácticos los tomo orales. Les toca un bolo, por ejemplo, despolarización de la fibra cardíaca. Y me tienen que explicar todo esto. ¿Perdón? No, es el examen de la competencia, que vale, creo que el 50-60% de la nota. ¿Ah? Ah, no sé. Sí, eso vamos a definir esta tarde. ¿Cuánto va a valer? Pero depende de todo sábado. Sí, fibra cardíaca, muscular o bueno, nervioso. ahora vamos a ver esta última parte. ¿Ya? Y desde el martes vamos a comenzar a avanzar lo que es contracción muscular esquelética. ¿Ya? Entonces, en esta parte vamos a ver lo que son las características especiales de la transmisión de las señales de los troncos nerviosos. Como sabemos, las fibras nerviosas pueden ser de dos tipos, son mielínicas y amielínicas. ¿Qué características tiene la mielina? ¿Por qué son producidas en el sistema nervioso central? ¿Cuáles son las células encargadas de producir la mielina? María. ¿Qué células produce la mielina?
trocito ese. Oligodendrocitos. Y la célula de Schwann. En el central. Sistema nervioso central. ¿Los de microglia o microglia? Neuroglías son células de sostén. Microglia. La célula de Schwann. Las células de Schwann. Entonces, estas células de Schwann son las encargadas de producir la mielina a nivel del sistema nervioso central. Como vemos, aquí tengo una célula de Schwann y producen la mielina. Esto es la mielina. Entonces, están cubriendo los axones de las neuronas del sistema nervioso central. Ya. Igualmente aquí tengo el ejemplo donde tengo mis células de Schwann. Todo esto sería la mielina. Por dentro está el axón y igualmente existen espacios que están entre la mielina, que se llaman los nódulos de Ranvier. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa aquí? Existe una condición saltatoria a lo largo del axón mielinizado. El flujo de corriente eléctrica de un nodo a otro se ilustra mediante flechas. Entonces, ¿qué pasa aquí? Entonces, llega un estímulo, se produce la despolarización de la fibra nerviosa, ¿ya? ¿Y qué pasa cuando hay despolarización? Vivas. ¿Por qué se caracteriza la despolarización? Espera, para el cerebrito. Entra el potasio. ¿Qué es el ARES? ¿Sale? Sale potasio. Entra el sol y sale. Ingresa sodio. Siempre que hablas de despolarización es ingreso de sodio. ¿Ya? Entonces, como vemos aquí, va a ingresar el sodio. Miren, aquí está la flecha. Comienza a ingresar el sodio. ¿Ya? Pero aquí, a nivel de los nódulos de Ranvier, se inicia la despolarización, ingresa el sodio y existe, por ejemplo, aquí, pongamos por ejemplo que este nodo de Ranvier se ha activado, se produce la despolarización y esta despolarización es saltatoria. ¿Qué quiere decir esto? Que va de nodo en nodo. Este nodo está activado, salta este y lo activa. Este nodo se activa y salta a este que está inactivado. Se van activando nodo por nodo y se produce la despolarización para el ingreso del sodio. Igualmente, en el citoplasma o sea, en el axoplasma, igualmente esta despolarización va entre nodo y nodo. Este está activado, va a este desactivado y lo activa. Igualmente, este que está activado, se produce la despolarización y salta hacia el otro nodo que está activado. Es por eso que aquí la despolarización es de forma saltatoria en las células, en las neuronas que tienen mielina. Y es por eso que la despolarización aquí es mucho más rápida que de las fibras amielínicas, o sea, las fibras que no tienen mielina. Vamos a ver aquí. Por ejemplo, aquí tengo una fibra sin mielina, o sea, una fibra amielínica. Entonces, aquí igualmente se produce la despolarización y se caracteriza por el ingreso del sodio dentro de la célula, de la neurona, y la despolarización va igualmente que de las otras células de A a B. ¿Ya? Entonces, se comienza a despolarizar toda la neurona. Pero, en cambio aquí, es muy diferente en una fibra mielinizada. Se produce la despolarización y esta despolarización es saltatoria. ¿Ya? Entonces,
Este nodo se activa, se despolariza y salta este potencial de acción a este activado, a este inactivado, perdón, lo activa y nuevamente salta al otro nódulo que se encuentra inactivado y produce el ingreso del sodio dentro del axoplasma. Pero en el axoplasma pasa lo mismo. Esta despolarización, el impulso nervioso viaja a través del axoplasma, igualmente produciendo la despolarización de los nodos. Es por eso que es mucho más rápida la despolarización, o si quieren, el impulso nervioso viaja mucho más rápido. Entonces, en la fibra mielínica, el impulso va a viajar 100 metros por segundo. En cambio, en las fibras amielínicas, los impulsos nerviosos viajan de 0,25 a 0,5 metros por segundo. Pero, cuando veamos neurofisiología, vamos a ver que existe una serie de fibras mielínicas, igualmente de fibras amielínicas. Entonces, si vemos todo esto, ¿cuál es más rápido? Las mielínicas. ¿Por qué? Porque el impulso nervioso viaja de forma saltatoria. Igualmente aquí, cuando se produce la repolarización, ¿por qué se caracteriza la repolarización? Salida del potasio. Sale el sodio y ingresa el potasio. ¿La repolarización? Sí, porque la despolarización. Siempre que hablas de potasio, está hablando de repolarización. Sodio, despolarización. No tienen que confundir. Entonces, cuando se produce la repolarización, igual se produce la salida del potasio. Bueno, esto así a grandes rasgos, porque cuando veamos, vamos a ver que mucho depende de los neurotransmisores. Hay neurotransmisores que son excitatorios y otros que son inhibitorios. Aparte, aquí juega mucho el cloro, pero eso lo vamos a ver cuando veamos neurofisiología. Solo quería que entiendan esta parte de las fibras mielínicas y de las fibras amielínicas, porque el impulso nervioso viaja más rápidamente en las mielínicas que en las amielínicas. Entonces, los estímulos de las fibras nerviosas se pueden producir por varios estímulos. ¿Qué quiero decir esto? Que las células se pueden despolarizar por diferentes estímulos. Por ejemplo, estímulos químicos. Vos, por ejemplo, las fibras nerviosas se encuentran en toda nuestra superficie corporal, en nuestra piel. Si vos te quemas con ácidos o álcalis, vas a producir despolarización de las fibras nerviosas. Por lo tanto, te va a producir dolor. ¿Ya? Entonces, pero yo cuando hablo de estímulo, por ejemplo, químico, por ejemplo, la acetilcolina. Este se encuentra a nivel del sistema nervioso parasimpático. Por ejemplo, el nervio parasimpático, el ejemplo que más se entiende es el nervio vago. ¿Qué par craneal es el vago? 10. Entonces este nervio vago se caracteriza por producir acetilcolina. Sobre todo, ahora pongamos de ejemplo, este nervio vago va a ir y se va a conectar al nódulo sinusal. El nervio vago se conecta con todo, con los pulmones, con el sistema gastrointestinal. Pero pongamos aquí ejemplo el nódulo sinusal, que ya hemos hablado. Entonces sabemos que el nervio vago va a producir acetilcolina. ¿Y qué va a hacer esta acetilcolina? ¿Aumenta la frecuencia cardíaca o disminuye la frecuencia cardíaca del nódulo sinusal? Disminuye. No aumenta. ¿Ya? ¿Qué dicen aquí? La acetilcolina, ¿qué hace sobre el nódulo sinusal? Ellas dicen que lo aumenta. Aumenta la frecuencia cardíaca. Produce taquicardia. ¿Sí o no? Aumenta.
Yo creo que aumenta. Aumenta. Es bradicardia, ¿no? Bradicardia. Disminuye. 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 ¿Perdón? Ahí disminuye la frecuencia cardíaca. A ver con el potasio. Como que lo relaja, ¿no? Sí. Ajá, disminuye. Listo, ya tenemos nuestro chancho. Es que depende en qué órgano actúe. ¿Ya? En este caso, el nódulo sinusal lo que hace es bloquear los canales de sodio. Y si bloquea los canales de sodio, ¿qué va a pasar? Edema. No sale potasio. ¿Qué dice? Edema celular. Briana, ¿no? La acetilcolina bloquea los canales de sodio. ¿Qué pasaría? ¿Por qué? No habría despolarización. No hay despolarización. No va a existir despolarización. Y si no hay despolarización, ¿qué pasa, Magnus? Edema celular. Edema celular. Eso es de la fibra muscular. No va a haber despolarización, por lo tanto no va a haber contracción, por lo tanto se va a producir bradicardia, baja la frecuencia cardíaca. Muy diferente con la noradrenalina. La noradrenalina me aumenta la despolarización, hace que ingrese más sodio y haya más contracciones cardíacas, por lo tanto me va a aumentar la frecuencia cardíaca. No olvidar que esta acetilcolina también se encuentra a nivel de los nervios somáticos, o sea, los nervios que inervan los músculos. Entonces aquí, ¿qué va a producir? ¿Aumenta o disminuye? ¿Cómo actúa sobre los receptores, sobre los canales de sodio? ¿Los cierra o abre los canales? En el músculo, la acetilcolina. Creo que los abre, ¿no? Sí. Abre los canales de sodio, produce despolarización. Entonces aquí va a favorecer la contracción de los músculos esqueléticos. Para que vean la diferencia. A nivel del nódulo sinusal disminuye. A nivel de los músculos favorece la entrada de sodio. Ya. Igualmente vamos a hablar de estímulos mecánicos. Si usted se aprieta un dedo, sufre un golpe, entonces este estímulo mecánico igual me va a producir una despolarización de la fibra nerviosa sensitiva. Entonces, si produce un estímulo mecánico, entonces me va a producir apertura de los canales de sodio y por lo tanto va a ingresar el sodio, produce la despolarización de la fibra nerviosa. Entonces, si se produce la despolarización de la fibra nerviosa sensitiva, este impulso nervioso, ¿qué va a transmitir? Por ejemplo, se ha hecho agarrar el dedo de la puerta. ¿Qué tipo de reacción? De dolor. La vacío mecánica y a producir la despolarización de la fibra nerviosa. Pero ¿qué tipo de estímulo va a viajar por esta fibra sensitiva? ¿Perdón? ¿De qué? ¿Advertencia de qué? Va a transmitir dolor. Entonces este dolor va a viajar por las fibras sensitivas, va a llegar hasta el asta posterior de la médula espinal y de ahí va a viajar hasta el cerebro, informando que te has hecho agarrar el dedo con la puerta.
Entonces, los estímulos mecánicos también me producen despolarización con apertura de los canales de sodio. ¿Qué dijo? Igualmente existen los estímulos eléctricos. Bueno, esto es más experimental, ¿ya? Entonces, una fibra nerviosa la han conectado a un electrodo negativo y a otro electrodo positivo. Ya han visto que el electrodo negativo producía una ganancia de cargas negativas y por lo cual producía la despolarización, por lo tanto el ingreso de sodio a la célula. Pero esto es más experimental. He conseguido una diapositiva de esto. Ahora, existen excitantes y estabilizadores de los estímulos nerviosos. ¿Ya? Entonces, la excitabilidad es la propiedad del nervio de aumentar los estímulos nerviosos. Por ejemplo, cuando el calcio está disminuido, se produce una disminución de la excitabilidad. ¿Por qué será eso? Perdón, cuando el calcio está disminuido, la excitabilidad está aumentada. ¿Por qué será? Porque no repele tanto al sodio. No hay quien repele al sodio. Entonces existe más ingreso del sodio dentro de las células nerviosas. Entonces, una hipocalcemia se caracteriza porque existe una mayor excitabilidad. Lo mismo cuando hay una hipocalemia, o sea, el bajo de potasio en sangre. La excitabilidad va a estar, por ejemplo, a nivel de los músculos, se produce una flacidez de estos músculos cuando existe una hipocalcemia. O mejor, para que me entiendan, cuando hay una hipocalcemia, no se va a producir la repolarización, ¿ya? Porque no hay potasio que ingrese, ¿ya? Entonces, el músculo se sigue contrayendo y se hace una contracción prolongada. ¿Qué se llama eso? Tétano. Calambre. Los calambres se producen por hipocalemia. Por eso es recomendado consumir potasio cuando hay calambres. Entonces, ¿qué tienes que consumir aquí? Jugos de tomate, pomelo, pescado. Entonces, que son ricos en potasio. Ahora, cuando hablo de estabilidad de la membrana de los estímulos nerviosos, es cuando no existe respuesta a los estímulos. Aquí, esto es provocado por los anestésicos. ¿Qué anestésicos? Los anestésicos locales. ¿Qué anestésicos locales? El más conocido es la lidocaína. Creo que todos conocen la lidocaína. Entonces, por ejemplo, tengo una herida en la piel, entonces yo voy a agarrar y voy a infiltrar lidocaína a nivel de esa herida. Entonces, ¿qué hace esto? Produce una estabilidad en el estímulo nervioso, provocando un bloqueo a nivel de los canales de sodio. Y se bloquean los canales de sodio, ¿qué pasa? No existe despolarización. Y si no existe despolarización, ¿qué va a haber? No va a haber estímulo de dolor que se transmita. Es por eso que se encuentra anestesiado.
y uno puede trabajar porque la persona no va a sentir dolor. Los anestésicos locales bloquean los canales de sodio para que no se produzca la despolarización. Igualmente, ahora hacemos bloqueo nervioso de los troncos. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Mediante ecografía, por ejemplo, ubicamos el nervio radial, el nervio mediano, el nervio cubital y inyectamos bajo ecografía anestésico local. Entonces, yo sé que este anestésico local va a bloquear los canales de sodio para que no se produzca la despolarización. Si esto lo hago a nivel axilar, entonces el paciente no va a sentir dolor en todo el miembro superior. Por lo tanto, el cirujano, el traumatólogo, puede trabajar y el paciente no va a sentir dolor durante toda la cirugía. Bueno, aquí se ha acabado este tema. Todo lo que es transporte a través de la membrana y lo que es despolarización y repolarización. Entonces, el día martes vamos a comenzar con lo que es contracción del músculo estriado esquelético. ¿Ya? Bueno, lo veríamos directamente el martes. ¿Sí? Muy rápido. Adiós.